Si quieren ustedes, vamos a iniciar. Muy buenos días. Quiero agradecer a quien organizó esta conferencia, en particular a Mariano Rojas, el haberme invitado a presidir esta sesión. Me da mucho gusto que la medición del bienestar y el progreso de las sociedades vaya cada vez más allá del simple indicador del ingreso por persona. Ahora, además del ingreso por persona, se incluyen otros indicadores y esta idea de una dimensión multidimensional del bienestar gana adeptos. Hace tiempo que se empezó a trabajar en esta tarea. Recuerdo los esfuerzos del rey de Bután, los que ha llevado a la práctica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con su Índice de Desarrollo Humano, lo que ha hecho la CEPAL en sus informes sobre el estado general de la población y ahora recientemente el excelente trabajo sobre la hora de la desigualdad. Aquí en México, Coneval ha avanzado en la definición y ya contamos con un índice multidimensional de la pobreza. Y en fin, desde luego están el extraordinario trabajo que ha hecho la OCDE en sus diferentes conferencias para avanzar en esta dirección. En otro terreno está desde luego el trabajo que Stiglitz, Sen y otros elaboraron sobre la materia. En esta sesión vamos a abordar tres aspectos fundamentales en la definición multidimensional del bienestar y la promoción de del progreso. Nos acompañan tres excelentes comentaristas que tendrán 20 minutos por persona para hacer sus presentaciones. Ellos son Miguel Sekeli, que hablará sobre educación y las competencias, Julio Sotelo, salud física y mental, y empleo y condiciones de trabajo, Anousheh Karbar, que hablará sobre, repito, empleo y condiciones de trabajo. El doctor Sekeli, que estudió y obtuvo su grado en la Universidad de Oxford, es actualmente director del Instituto de Innovación Educativa en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es un especialista en temas educativos, con varias publicaciones académicas, y recientemente se desempeñó primero como viceministro de Desarrollo Social entre 2001 y 2006, y de vuelta viceministro de Educación Media entre 2006 y 2010. Miguel. Muchas gracias por la presentación, muy buenos días y antes que nada, muchas gracias por la invitación al INEGI, la OCDE y al Consejo Consultivo por la invitación. El tema que yo quisiera abordar en estos minutos es la importancia de la medición
y de la generación de información de estadísticas en el ámbito educativo. No sé si esté lista por ahí la presentación para mostrarla en la pantalla. Muchas gracias. Pero inicio en lo que aparece en la pantalla, la presentación. Creo que el caso de la educación es un caso extremadamente interesante que refleja de manera muy nítida lo que es el poder de las cifras, lo que es el poder de la información. De hecho, la siguiente, por favor. Si vemos lo que ha sucedido con la discusión alrededor de los temas educativos, siguiente, vemos que en los años 70, en los años 80, la gran discusión era sobre todo alrededor de la cantidad de educación o de la cobertura educativa. Esa era la prioridad. La cobertura, por ejemplo, en América Latina, si nos remontamos a los años 80, en promedio era alrededor de 60% en primaria. Hoy la cobertura alcanza alrededor de 94% en promedio. La mayoría de los países tienen tasas de 94 o 95 de cobertura. Y dado que esa era la prioridad, las cifras que se generaban en el sector educativo eran prioritariamente de cobertura, de cuántas personas asistían a la escuela. Y estas cifras iban alimentando la toma de decisiones de política pública, sobre todo identificando áreas en donde era necesario hacer una expansión, y el caso de México creo que es un muy buen ejemplo al respecto. En los años finales de los 80 y en los años 90, con la situación económica de América Latina, el tema educativo desapareció un poco de la agenda. Este tema de cobertura, que es un tema en donde se requiere una inversión de recursos para expandir los servicios educativos, pasó a segundo plano, en buena medida porque el gasto público se contrajo en la gran mayoría de los países de la región, y nuevamente México creo que es un caso muy ilustrativo, y se perdió un poco de la agenda en general el tema educativo, aunque siguió la tendencia de darle prioridad a la cobertura. En el siglo XXI hay un cambio muy importante en dos ámbitos. El primero es precisamente el contexto económico, en donde ya el gasto ya no presenta restricciones tan marcadas. Pero segundo, empieza a surgir toda una corriente precisamente a partir de la medición y las estadísticas que apunta a que realmente el tema de la cobertura ya no es el más importante. En parte porque se han alcanzado niveles bastante elevados de cobertura, pero segundo, porque empieza a reconocerse que independientemente del acceso a la educación, un elemento igual o más importante es la calidad de la educación. Y ahí creo que este es uno de los ejemplos más ilustrativos nuevamente del poder de las estadísticas. La UNESCO y otras instituciones, más recientemente la OCDE, tomaron como prioridad el medir la calidad de la educación. Y ahí sucedió un ejercicio que ha tenido un gran impacto en todo el mundo y en la agenda de políticas públicas, que tuvo que ver con la pregunta de cómo medir la calidad. Era un reto extremadamente complejo, porque la educación tiene toda una serie de dimensiones que van desde dotar a las personas de una libertad mayor, de una posibilidad de crecimiento y de desarrollo personal en el sentido más amplio, hasta temas muy concretos como los conocimientos o las habilidades y las capacidades. En todo ese amplísimo rango de elementos que impacta la educación, se llegó a la conclusión de que para poder realizar mediciones que fueran además comparativas entre países, comparables entre países, lo que había que medir eran más bien las competencias y habilidades de los estudiantes, y a esta conclusión se llegó por dos motivos. El primero fue porque se realizaron toda una serie de investigaciones para tratar de identificar qué es lo que en el mundo se valora en términos de educación de una persona. Y ahí es donde en el siglo XXI la connotación ha cambiado de manera bastante marcada comparada con las décadas anteriores, porque lo que se identificó es que ya no es necesariamente la cantidad de datos, de información y de conocimientos que tiene una persona lo más relevante, sino otras dimensiones, competencias y habilidades incluso más generales, como la capacidad de utilizar la tecnología, la capacidad de autocrítica, de trabajo en equipo, y una de ellas que ha sido fundamental es la capacidad
que tienen las personas que se desarrolla en el sistema educativo para aprender a lo largo de la vida. Y esto da un giro totalmente distinto, porque en alguna medida medir qué tanta información o conocimientos tiene un alumno puede ser relativamente fácil. Evidentemente varía de país a país y no necesariamente es comparable de país a país, pero medir las competencias y habilidades es mucho más complejo. La OCDE, al iniciar la prueba PISA en el año 2000, tomó la decisión de enfocar las mediciones solamente en 3 rubros: habilidad matemática, habilidad lectora y ciencias en general. Y se enfocó en esos 3 rubros no porque fueran los únicos importantes, sino porque son ámbitos en donde se puede operacionalizar el concepto de competencias de una manera relativamente más sencilla. Y creo que también aquí hay un ejemplo muy ilustrativo que tiene que ver con la parte de medición de habilidad lectora y capacidad de comunicación. Lo que eran los modelos tradicionales en América Latina en el siglo pasado eran modelos orientados a la memorización y a la acumulación de información y conceptos. Por ejemplo, en términos de materias tradicionales como la lengua o el español en México, el enfoque era aprenderse de memoria las reglas gramaticales, y un alumno se podía saber perfectamente las reglas gramaticales y sacaba 10 en el examen. En este nuevo enfoque de competencias no importa tanto que se sepan o no de memoria las reglas gramaticales, sino que sepan aplicarlas para su uso práctico. Por ejemplo, lo que mide la prueba PISA es qué tanto un alumno puede entender lo que lee y comunicarlo y sintetizarlo. Y literalmente la prueba PISA tiene reactivos en donde se le pide al alumno que lea un párrafo y luego se le pregunta de qué se trató el párrafo, cuál fue el concepto central. Es decir, es un uso del conocimiento para un fin práctico muy concreto. Este es el giro que se le dio en el mundo en general. Es un ejemplo solamente ilustrativo, hay ejemplos también muy claros para matemáticas y ciencias, pero además de dar este giro conceptual en la medición de lo que es en el ámbito educativo que se enfocó a la calidad, surgieron paralelamente otra serie de estudios documentando precisamente que la calidad hace la diferencia en mucho mayor medida que la cantidad de educación en términos de desarrollo. Trabajos de Hanushek en la OECD y de otros coautores, por ejemplo, mostraron que los resultados de la prueba PISA y sobre todo el mejoramiento en los resultados de la prueba PISA, que se interpretan como una medición de calidad, están correlacionados de manera muy directa con el crecimiento económico. En la pantalla aparece una gráfica en donde se ve incluso de manera casi lineal, está aquí agregada la información por regiones, cómo a mayor mejoramiento en la calidad ha correspondido un mayor crecimiento económico a nivel regional. Quisiera en los siguientes minutos, después de esta motivación o justificación de por qué es importante el tema, ver dónde estamos ahora en términos de estas mediciones. Quisiera comentar algunas de las grandes ventajas que ha tenido el medir la calidad de la educación. Segundo, algunas de las consecuencias. Muy rápidamente, qué nos dicen las mediciones actuales. Y finalmente, el que creo yo es el gran reto en materia educativa, que es pasar de la medición, en donde ya ha habido grandes avances, a la acción. Es decir, cómo pasar de la evaluación, del diagnóstico, a tomar medidas concretas para mejorar aquello que se está midiendo. En términos de las ventajas de medir la calidad educativa, nuevamente creo que México es un caso ilustrativo, pero hay muchos otros en América Latina en donde se han incorporado 2 tipos de mediciones. Una son las mediciones internacionales como PISA, otra prueba que se hace a nivel de América Latina que es la prueba CERCE, que se realizó en el 2007, y esto se ha complementado con exámenes nacionales estandarizados. En algunos países ese tipo de exámenes nacionales van más orientados a medir el cumplimiento del currículum, pero en México, por ejemplo, en el caso de la educación media superior, son exámenes nacionales orientados, así como la prueba PISA, a la medición del desarrollo de competencias y habilidades. Están ahí totalmente alineados. El primer beneficio que han tenido estas mediciones es generar por primera vez alguna información sobre la calidad de la educación que está impartiendo el sistema educativo. Por supuesto, no es información perfecta, no es información completa en términos de darnos todo el panorama completo de la educación, pero incluso con sus limitaciones
es información que puede servir para la toma de decisiones muy concretas de política educativa para mejorar su efectividad. Por ejemplo, se pueden comparar diferencias entre regiones, entre estados de la República, entre niveles socioeconómicos, y esto sirve para tomar decisiones. Segundo, un elemento fundamental en cualquier sistema educativo, la transparencia y la rendición de cuentas. Hasta antes de estas mediciones realmente no contábamos con información acerca de la calidad de los sistemas educativos en América Latina, o esta era muy escueta. Se pueden también, a partir de estas mediciones, ya comparar el efecto de diferentes tipos de intervenciones en el sistema educativo. Y nuevamente quisiera resaltar el caso de México, no por ser el único, sino porque es el que mejor conozco. Y el caso de México ha conjuntado estas mediciones de la calidad con dos tipos de instrumentos, uno con herramientas de política pública, programas muy concretos, pero otro con un sistema de acreditación que permite verificar que las instituciones han puesto en práctica una serie de elementos para generar como consecuencia ese impacto sobre la calidad. Está con nosotros aquí el maestro Antonio Gago, que es el director del Consejo Nacional para la Evaluación de la Educación Media Superior, y esa es su labor primordial, la acreditación, la medición en las escuelas de que cuentan con los insumos para generar ese impacto final sobre la calidad. Pero eso sería imposible si careciéramos de un referente muy claro de qué significa calidad. Una cuarta ventaja es que este tipo de mediciones también ha permitido establecer metas e incentivos en el sistema educativo. Y en el caso de las metas, el gobierno de México incluso estableció una meta para el periodo de esta administración de mejora en número de puntos en la prueba PISA. Y aquí creo que lo importante no es tanto los ordenamientos o los rankings o que se alcance o no tal o cual puntaje, sino el impacto más importante, que esto permita movilizar al sistema educativo hacia un objetivo muy concreto, aunque este sea en principio limitado, pero es mejor que no contar con ninguna meta. Y por último, también ha servido, como en su momento lo fueron los indicadores de cobertura, para orientar muy claramente y poner estos objetivos claros para todos los actores del sistema educativo. La prueba PISA ha sido especialmente útil y tiene una dimensión que creo que la hace muy atractiva en el campo de la medición, y es que la prueba PISA predice en muy buena medida, cuando se toma esta medición a los 15 años de una muestra de alumnos en los países donde se realiza, tiene un muy alto poder de predicción de cuál va a ser el futuro de estos alumnos. Esta gráfica está tomada de una presentación de la OCDE, en donde lo que hacen es comparar a un alumno que tomó la prueba PISA a los 15 años, compararlo al mismo alumno 4 años después, verificando si tuvo una mejor probabilidad de entrar a la educación superior o no, o si tuvo mejores perspectivas de entrar al mercado laboral. Y lo que se ve es que alumnos que salieron muy bajos en PISA a los 15 años, es decir, a los 15 años no habían desarrollado todavía las competencias y habilidades que se esperarían de ellos. Por ejemplo, el nivel 1 son aquellos que ni siquiera pueden leer un párrafo y, terminando de leer el párrafo, decir de qué se trata el párrafo. Esos alumnos a los 19 años, muy pocos de ellos, la barra en la pantalla es la probabilidad de que accedan a educación superior. Los que estaban en el nivel 2 a los 15 años, cuando se les sigue a los 19, tienen una probabilidad un poco mayor que los del nivel 1 y tienen mayores capacidades, competencias que los de nivel 1, pero son mucho menores que los que a los 15 años estaban en un nivel mucho mayor. Por ejemplo, el nivel 4, que es un desarrollo satisfactorio de competencias y habilidades, cuando un alumno a los 19 años se le sigue, después de que a los 15 registró este nivel, efectivamente tiene una probabilidad mucho mayor de haber entrado a la educación superior y de tener oportunidades en el mercado laboral. Si a las mismas personas se les sigue a los 21 años, se encuentra exactamente lo mismo. De hecho, la probabilidad es un poco mayor, es decir, el efecto se va acumulando. Esas brechas que se observan a los 15 años se van haciendo incluso más grandes después. Y lo que nos dice esto es que el sistema educativo está generando jóvenes a los 15 años que vienen con una serie de deficiencias, por lo tanto nos da información sobre qué tenemos que hacer en los años anteriores, pero también sobre qué medidas correctivas se requiere en los siguientes años. Estas mediciones internacionales, algo apreté mal aquí que
No sé si alguien me puede ayudar a cambiar la lámina. Estas mediciones internacionales, desafortunadamente, no solamente se usan para tomar decisiones de mejora en el sistema educativo, también han generado un enorme debate en la opinión pública y muchas veces, la mayoría de las veces, se toman en sentido muy negativo, prácticamente del linchamiento de aquellos que salen con un puntaje bajo. Y uno de los problemas es que no ha sido este desarrollo en la medición y en asegurarnos de que la medición sea de calidad y sea reveladora, no se ha acompañado de un proceso de información e incluso de capacitación a la ciudadanía y a los usuarios de esta información para utilizarla de manera adecuada en sentido positivo. Y lo que nos sucede, por ejemplo, en México, y así sucede en muchos países de América Latina, es que cada vez que salen estos resultados son noticia en la prensa 3 o 4 semanas, primeras planas en los periódicos, en los noticieros, pero generalmente apuntando solamente las deficiencias y no tomando como prioridad las propuestas de mejora y el seguimiento a la instrumentación de acciones que se hayan dado en el pasado. El problema con eso es que restringe el uso de la información y muchas veces la desvirtúa. Por ejemplo, lo que vemos en la gran mayoría de los países es que cuando se toma la fotografía y la escuela A tiene un mejor puntaje que la escuela B, la interpretación inmediata es que la escuela A es mejor que la escuela B. Pero eso puede ser totalmente incorrecto. Por ejemplo, ¿qué pasa si alumnos con un muy alto nivel socioeconómico, con capacidades académicas ya muy bien desarrolladas, por ejemplo, por la ubicación geográfica de las escuelas, se tienden a ir a una escuela, a la escuela A, y los alumnos con mayor deficiencia se van a la escuela B? Si solamente vemos esta fotografía, erróneamente diríamos que la escuela A es mejor que la B, pero simplemente es porque determinados alumnos se concentran en esas escuelas y de hecho la situación puede ser totalmente contraria. Incluso cuando vemos la fotografía solamente de la escuela A y la escuela B y no vemos la película completa, podríamos llegar a una conclusión totalmente equivocada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los alumnos que llegaron a la escuela A y que estaban en muchas mejores condiciones, tal vez después de algunos años incluso empeoran sus competencias y habilidades, mientras que los de la escuela B entraron con mayores deficiencias pero mejoraron mucho? Pero si solamente vemos esa fotografía, por ejemplo en la lámina en el año 2010, tendríamos la impresión totalmente equivocada de que la escuela A es mejor que la B, cuando es exactamente lo contrario. Y este tipo de análisis muy básico realmente no se ha llevado a cabo. Generalmente se observa solamente puntualmente las cifras de cada año sin ir un paso más adelante y utilizarlas para tomar mejores decisiones. En el mundo educativo y de la medición de las competencias tenemos actualmente dos grandes enfoques que han prevalecido. Una son las pruebas internacionales, que tienen toda una serie de ventajas como la comparabilidad entre países. Tenemos por otro lado los exámenes nacionales. Muchos países de América Latina ya realizan este tipo de mediciones y ahí la ventaja es que en vez de ser una muestra de la población como son las pruebas internacionales, más bien son mediciones censales que permiten tener información a nivel de alumno, pero evidentemente esta información, por ejemplo, no es comparable entre países. Las mediciones internacionales permiten tomar las grandes decisiones de política a nivel nacional y las locales permiten tomar decisiones a nivel de cada escuela y cada una evidentemente tiene limitaciones. Por ejemplo, las mediciones nacionales no siempre están adaptadas al contexto, las mediciones locales a veces son demasiado específicas y no permiten tomar decisiones más allá de una sola escuela. Incluso ha surgido un problema en varios países, que es que cuando las mediciones internacionales miden un ámbito, por ejemplo el desarrollo de competencias y habilidades, y las escuelas, las mediciones nacionales miden el desarrollo o el cumplimiento del currículum, miden cosas distintas y en la opinión pública se genera una confusión porque dan resultados distintos, no porque sean contradictorias, sino porque miden elementos distintos. Y nuevamente creo que aquí un gran reto es la información y la capacitación a la ciudadanía en general. Una aproximación intermedia han sido las pruebas regionales, como este examen CERCE en América Latina. Lo que nos dicen pruebas como PISA es que en América Latina existe un enorme reto en materia de calidad educativa,
apuntaría la primera de las tres gráficas que aparecen en la pantalla. Por ejemplo, en matemáticas tenemos a 63% de la población en promedio en nivel 1, es decir, esas personas que en materia de lectura no saben, no pueden leer un párrafo y luego expresar la idea central del párrafo, comparado con el promedio de la OCDE, que es mucho menor. Prácticamente la mitad de la población de América Latina se encuentra con esas grandes deficiencias. El gran reto, a mi juicio, es pasar de estas mediciones a utilizar la información para una mejor toma de decisiones. Necesitamos pasar de la medición a la acción y pasar de solamente quedarnos en el diagnóstico a dar un siguiente paso, que es analizar la información. Literalmente tenemos una mina de oro de datos para el análisis y para utilizar la información para detectar causalidad entre diferentes factores y de ahí derivar estrategias o planes de acción con cronogramas de instrumentación para después poder monitorear el impacto de esas decisiones, retroalimentar al sistema educativo y luego volver a la medición para determinar si esas acciones han tenido éxito o no. Hay toda una serie de factores que me parece que son críticos para poder pasar de la medición a la acción. Una es, por ejemplo, que la información no siempre es accesible, tal vez sí se puede acceder, pero no es fácilmente utilizable para los tomadores de decisiones. Segundo, no siempre es fácil de entender. Tiene que estar alineada al sentido común y ser muy entendible, por ejemplo, para los padres de familia. Tiene que ser capaz la información de responder de mejor manera a preguntas muy concretas que se hacen en el sistema educativo. Por supuesto, tiene que ser información muy sólida, defendible y estadísticamente robusta. Y tiene que cubrir todo el ámbito desde las decisiones de política hasta llegar a cada escuela, a cada salón de clases. Y sobre todo, un paso que creo que solamente hemos dado de manera todavía muy modesta, es ligar esa medición a metas muy concretas, metas explícitas que se vayan pudiendo seguir a lo largo del tiempo. Muchas gracias por su atención. Para hablar sobre salud física y mental, nos acompaña el doctor Julio Sotelo, que es médico veterinario de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien también… No, médico cirujano. Muchas gracias. Perdón, doctor. Muchas gracias. Leí mal. Con estudios pues de posgrado en la Universidad de Londres, Inglaterra. Actualmente es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador de asesores del Secretario de Salud. Tiene varios artículos y publicaciones, tanto nacionales como internacionales, y es un experto en el tema que nos ocupa. Doctor. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias, doctor Laclet, y a los organizadores de esta reunión por la enorme oportunidad de dirigirme ante ustedes. Cuando el doctor Laclet me asignó el tema de salud física y mental, yo supuse que me iba a dar unas 4 o 5 horas para hablar de la introducción. En 20 minutos voy a procurar hacer un análisis no tanto de la situación de la salud física y mental, sino de algunos de los grandes acertijos que la medicina moderna, tanto en países avanzados como en países en desarrollo, tiene como los grandes retos para la salud física y mental del ser humano en los próximos años. También con esto quizá podamos al mismo tiempo hacer algunos señalamientos sobre cuál es la diferencia drástica de acción que podemos hacer para mejorar la condición humana en estos muy importantes temas. ¿Ya? Sí. Okay. Lo digo. Bueno, en esta mesa hay expertos en todo tipo de análisis y gráficas. No voy a ser repetitivo. Por ejemplo, Juan Ramón de la Fuente presentó unas gráficas espléndidas que correlacionan puntualmente y con toda precisión la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo en las sociedades
fundamentalmente ligado al conocimiento y al desarrollo social y económico. Hay algunas gráficas que son verdaderamente dramáticas, que tienen relación, por ejemplo, con la novedad que estamos estrenando los seres humanos en este siglo XXI. De hecho, gracias al progreso, tanto al progreso científico como al progreso en el dominio del conocimiento, como su aplicación y su mejora económica, el ser humano por primera vez en la historia de la humanidad vive dos vidas. Si nosotros recordamos las estadísticas en los países desarrollados europeos a principios del siglo XX, o sea, hace solamente 100 años. A principios del siglo XX, el ser humano, su expectativa de vida era alrededor de 35 años al nacer. Ahora, en cualquier país con una condición sociocultural razonable, entre ellos en casi todos los países de Latinoamérica, la esperanza de vida se ha más que duplicado. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, por primera vez en la historia de la humanidad, tiene la expectativa razonable de morirse de viejo, expectativa que no tuvo el ser humano en toda su historia. Don Jesús Cumate, un ilustre secretario de Salud de México, señalaba una frase muy típica en los años 40 y en los años 30, que el día más peligroso de la vida del ser humano era el día que nacía, y este peligro iba disminuyendo progresivamente cuando llegaba la juventud. Esa frase usada y sustentada ya no existe. De hecho, el ser humano ahora, el niño que nace en cualquiera de nuestros países, el día de hoy, en cualquier situación razonablemente aceptable, tiene también la razonable expectativa de morirse de 80 años, 75 años y más. Esto es el cambio más dramático sociológico que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, y de eso vamos a hablar unos segundos, sobre todo en las conjeturas y los cambios paradigmáticos que va a traer en la propia devenir de la medicina en los próximos años. En fin, ahora sabemos con toda precisión, y ustedes en estos días lo van a enfatizar, que el desarrollo y la expectativa de vida van directamente relacionados con el ingreso y con el nivel de desarrollo de la sociedad. Pero permítanme hacer un señalamiento rápido en cuanto a qué ha ocurrido en México en un parámetro muy sencillo que está ocurriendo casi en todo el mundo. La causa más frecuente del ser humano de muerte eran las enfermedades exógenas históricamente, es decir, las enfermedades ambientales, carenciales y fundamentalmente las enfermedades infecciosas. Aquí está la gráfica de lo que ha ocurrido en nuestro país, y esta gráfica es transpolable a la mayoría de los países en desarrollo en los últimos 30, 40 años. Por ejemplo, en diarreas infantiles y la causa de muerte infantil por diarreas. Simplemente ahorita no existe como causa significativa de muerte. Este parámetro se replica en casi todas las enfermedades infecciosas, y esto nos lleva a una transformación dramática en lo llamada transición epidemiológica, que se puede trazar con toda precisión a las últimas generaciones. En amarillo, en esta gráfica que les señalo, está todos los padecimientos que eran causa de muerte y que están ahora relacionados al rezago sanitario o al rezago económico o al rezago cultural. En todos los países que están transitando por este mundo moderno nuestro, vemos que se están invirtiendo y las enfermedades asociadas al rezago están desapareciendo rápidamente del escenario. Y por ejemplo, en nuestro país vemos que menos del 20% de las causas de muerte en el año 2000 estaban asociadas a esta circunstancia. Pensamos que razonablemente en el año 1025, dentro de unos cuantos años, va a disminuir a menos del 10% de causas de muerte. Y en cambio se están incrementando todos los problemas emergentes, que casi ninguno de ellos es nuevo, pero todos ellos son dramáticos y novedosos estadísticamente en el desarrollo de la salud humana. Todas las enfermedades asociadas fundamentalmente con el ambiente endógeno son las que están cobrando las causas principales de muerte en el ser humano.
¿Qué es esto? Si nosotros hacemos una diferenciación trivial entre enfermedades exógenas y enfermedades endógenas, en las exógenas el éxito de la sociedad moderna ha sido dramático. En las enfermedades parasitarias, infecciosas, bacterianas, virales, o las hemos eliminado o las prevenimos exitosamente o simplemente ya no existen en el panorama estadístico epidemiológico. ¿Qué es ahora lo que ha tomado el lugar? Como el ser humano no va a vivir eternamente y hasta donde sabemos nos vamos a seguir muriendo, entonces la causa de estas enfermedades ahora es fundamental y epidemiológicamente de origen endógeno. Es decir, las enfermedades degenerativas, las enfermedades neoplásicas son las que rápidamente están avanzando y ahora lo veremos en una estadística muy simple. Van a ser las causas de sufrimiento y muerte. En las primeras, la medicina, como lo ha demostrado, es altamente exitosa, contundente y ahora podremos decir que es hasta barata. No hay costo efectivo más eficiente que una buena campaña de vacunación en cualquier país del mundo para eliminar una enfermedad potencialmente eliminable. Ahora la medicina es mala y cara, una combinación catastrófica en todo el mundo, incluyendo los países altamente desarrollados, en el nuevo panorama epidemiológico que tenemos, en las enfermedades endógenas. Si es malo para las enfermedades degenerativas, no le hallamos a la diabetes, no le hallamos a las nuevas epidemias, la obesidad entre ellas, las adicciones, las enfermedades degenerativas y las enfermedades proliferativas. Nuestro grado de conocimiento y de efectividad es extraordinariamente limitado. Latinoamérica se va acercando a este escenario que ya es una vivencia, digamos, en el escenario muy próximo en los países con mayor contundencia económica y financiera. Aquí está la transición epidemiológica y esta es la pirámide poblacional que nunca se modificó en la historia de la humanidad, el área blanca. Solamente las guerras y las grandes epidemias, sobre todo europeas bien documentadas, hacían pequeños cambios en esta pirámide poblacional y rápidamente se volvía a establecer en donde la basal de la epidemiología, la basal de la población en cualquier lugar del mundo eran los niños, los recién nacidos, y esta pirámide se iba adelgazando para ser francamente insignificante después de los 50 años de edad. Hay que ir a los cementerios de las catedrales europeas para ver que esto ocurría hasta entre la nobleza y los privilegiados de la sociedad. Llegar a 50 años de edad era un verdadero triunfo. Si nosotros leemos la historia de Europa, casi no hay protagonistas de la historia que tuvieran más de 50 años en el momento. Ahora los protagonistas de la historia del mundo moderno somos los que rebasamos los 50 años. Y digo protagonistas porque simplemente ya decidimos quedarnos aquí y seguir actuando y seguir trabajando por una buena cantidad de años. Lo que va a suceder ya irremisiblemente, a menos que ocurra algo que no podemos prevenir, como fuera una epidemia de proporciones cósmicas que no la tenemos contemplada, y si la hubiera, creo que tenemos razonablemente ya las medidas para contenderla, es esta obesidad en la transición demográfica, en donde para el año 2050, por primera vez en la historia de la humanidad, la basal va a estar arriba en lugar de estar abajo. Es decir, los sujetos mayores de 50 años van a constituir la mayor proporción de la humanidad. Este nuevo paradigma trae cálculos financieros, laborales, educativos, de todos tipos, sociológicos, psicológicos, familiares, de todo tipo. No hay experiencia en la humanidad para el escenario que el éxito del propio desarrollo humano nos tiene preparado para los próximos años. Aquí podemos ver en el lado izquierdo, hace pocos años, hace un rato, apenas hace 50 años, 55 años, podemos ver cuál era la causa de mortalidad en el ser humano en el lado azul, y en el lado rojo las enfermedades de los ahora llamados problemas emergentes. Ninguno de ellos era significativo en
el año 1955 epidemiológicamente. Ahora vemos que las enfermedades cardiovasculares son las reinas del escenario, las enfermedades degenerativas y la diabetes creciendo en una forma prácticamente incontenible, asociada a la gran epidemia de la humanidad, la obesidad, epidemia que está siendo un flagelo en todo el mundo y que ahora es considerada una enfermedad casi incurable o de extraordinaria dificultad para ser curada. Una situación alarmante que por otro lado va a ser la única posibilidad de que el éxito que hemos tenido desde 1950 en la transición epidemiológica de aumento progresivo de la edad al nacimiento se empiece a reducir. Es decir, las nuevas enfermedades, fundamentalmente las adicciones de todo tipo y la diabetes y las enfermedades metabólicas serán la única posibilidad de que la expectativa del ser humano de vida al nacer, que ahora es espléndida. Juan Ramón de la Fuente señalaba que en Japón pues ya nomás no se quieren morir y no se mueren, y entonces llegan los centenarios a miles y miles dentro de la población regular. Ese es un escenario razonablemente factible para nosotros, a menos que nuestras nuevas enfermedades, sobre todo degenerativas y metabólicas, hagan una interrupción en este éxito progresivo para llegar al envejecimiento. Aquí están algunas de las listas de los verdaderos y grandes dilemas que tenemos en todas nuestras sociedades. Primero, vamos a tener que lidiar con el envejecimiento, pero déjenme decirles que yo creo que lo vamos a tener que redefinir. Antes era un asunto numérico. La primera vez que se habló de envejecimiento sustancialmente preocupante fue en los años 70 en nuestro país, en la Secretaría de Salud, y se definió que los 65 años eran la edad de corte para hacer un instituto del envejecimiento y para hacer consideraciones y llamarles de una forma amable y gentil a este grupo de población cada vez mayoritario y llamarlos de la tercera edad y demás. Todavía no le hallamos el nombre, pero vamos a tener que redefinirlo y ahorita voy a señalar por qué. Aquí está una lista de los nuevos escenarios para los cuales la inexperiencia internacional y la emergencia en todo el panorama mundial de estos escenarios nos va a tener que vertirnos a la investigación científica apasionadamente para encontrar soluciones a estos nuevos escenarios para los cuales no las hay en ningún lado del mundo. Estamos hablando del envejecimiento, enfermedades crónicas, las adicciones, las enfermedades metabólicas, la obesidad, la hipertensión. Dentro de lo social, los problemas de educación, la equidad de género y el ingreso contundente de la mujer al escenario más productivo y la transformación que esto está llevando. En la economía es el desarrollo y la competitividad, y en las preocupantes agendas políticas es el efectivo ingreso de la democratización y de la participación ciudadana en los desarrollos. Aquí tenemos una imagen de lo que el ser humano va a hacer en el año 2050, mayoritariamente, el envejecimiento. Resulta que si ahora para allá vamos todos rápidamente, bueno, afortunadamente con las pausas que el tiempo nos va dando, entonces hay circunstancias de transformación social que va a ser extraordinariamente importante considerar. En el año 2007, vean ustedes cuáles eran los seres humanos que se morían. Por primera vez, compárenlo con 1970, por primera vez en los últimos años se hizo la inflexión en las causas de mortalidad. Ahora sí, como aspiración racional del ser humano, los que se mueren son los viejos, no como históricamente sucedió, contrario a nuestra aspiración, que los que se morían eran los jóvenes y los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez vamos a tener en nuestro ancestral destino humano, tenemos varias transformaciones. Solamente voy a hablar de dos. Primero, el dominio de la naturaleza, y segundo, la extensión de la vida humana a los límites biológicos más factibles
que ahora algunos científicos se trazan en alrededor de los 97 años como esperanza de vida, una vez que le peguemos, como pensamos que podemos hacer, a las enfermedades proliferativas y algunas epidemias que están surgiendo, en las cuales ya se están haciendo avances sustanciales, como la epidemia del HIV y demás. Y ahora, sobre todo, que la mujer dramáticamente ha sido y seguramente va a ser quizá la protagonista más relevante en las sociedades modernas en casi todos sus destinos. Podrá ser discutible, pero el asunto es que ahora el envejecimiento lo tenemos que reconceptualizar. Así como reconceptualizamos el asunto de género, ahora el sexo débil resulta que va siendo el masculino, y voy a dedicar 10 segundos para decir por qué así es en la sociedad moderna la situación. Ahora vamos a tener que reconceptualizar el envejecimiento ya no a los 65 o 70 o 75 o 80 años, sino solamente para hablar del envejecimiento cerebral, que es el que verdaderamente marca la vejez y el decaimiento del ser humano. Aquí tenemos lo que el ser humano en sus actividades modernas ha hecho. Estas son las edades de envejecimiento para todas estas actividades humanas. Una gimnasta a los 8 años está vieja para empezar a hacer gimnasia de gran calidad. Si quiere hacer ballet, más vale que a los 10 ya sea buena, porque si no, también ya está vieja. Si queremos boxear, los 18 años es una edad donde ya no somos buenos. Si queremos jugar fútbol, igual. Si queremos hacer matemáticas abstractas, los 22 años. Si queremos dedicarnos a la investigación, los 30 años son el año límite ya para el inicio del envejecimiento. La música a los 32, pero a los 60 estamos jóvenes para crítica literaria, y para hacer filosofía, los 75 estamos en nuestro mero momento. Esto nos va a hacer reconceptualizar el envejecimiento, y ahora sí tendremos que ver en esta imagen graciosa quién de los tres es el viejo y quién de los tres es el joven, y en dónde se encuentran las mejores habilidades de esta imagen, que también tiene sus lados genéricos. Si el sexo fuerte es el que está sentado o el sexo fuerte es el que está parado, hay 20,000 circunstancias para describirlo, para discutirlo. Este es el nuevo escenario de la salud física y mental. Este es el escenario fascinante, preocupante, y al que seguramente vamos a tener que poner nuevas respuestas en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Anouchette Carbar es doctora por la Universidad de París en Historia de la Ciencia y la Sociología, y actualmente es miembro del Comité Ejecutivo y tesorera de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, y es responsable de 4 temas: educación y aprendizaje, la lucha contra la discriminación geográfica y las políticas de vivienda, la coordinación entre la Confederación Francesa Democrática del Trabajo y diferentes asociaciones, y finalmente se encarga de las reformas en la esfera pública y descentralización gubernamental. Doctora. Gracias. Lo siento mucho. Mi presentación la daré en inglés. Entiendo bastante bien el español, pero no me siento con la confianza necesaria en un foro como este, en dirigirme a ustedes en español. Les prometo que para los talleres voy a hablar completamente en español, se los prometo. Mi presentación habla de medir la riqueza de otra manera, y me refiero a los indicadores del bienestar en la vida laboral y cómo es que estos pueden afectar en la medición. Ya no nos sirve explicar precisamente en un foro como este por qué el PIB o el PIB per cápita puede ser un indicador.
importante para el bienestar. La crítica de la falta del indicador que nos diga hasta qué tanto el progreso social se ha dado, esta crítica se ha legitimizado a lo largo del tiempo y recientemente en las discusiones en el tercer foro de la OCDE que se dio en Corea. Y lo vemos también en el informe de Stiglitz, a petición de la República Francesa, en el 2009. Desde ese momento, los institutos de estadística y distintos gobiernos en gran parte del mundo se han dado a la tarea de abordar y tomar en cuenta las recomendaciones del informe Stiglitz y desarrollar ya sea uno o varios indicadores que puedan medir los cambios en el bienestar colectivo de las poblaciones. Sin embargo, para poder lograrlo, primero que nada, debemos redefinir la concepción básica de la riqueza, el progreso y el desarrollo. En este sentido, el informe de Brundtland de 1987 marca el inicio de una nueva era, en donde se describe el concepto del desarrollo sustentable como el desarrollo que coincide con las necesidades del presente sin sacrificar la posibilidad de que las nuevas generaciones satisfagan sus propias necesidades. Podemos resumir todo lo que he dicho en esta frase: satisfacer las necesidades. Recalco estas palabras: el desarrollo acumula riqueza. Este es el reto principal. La apreciación cambió a un abordaje distinto. ¿Por qué fomentamos el desarrollo? ¿Para quién? ¿Y a partir de qué criterio de distribución? Sin sacrificar la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Y esto nos lleva a otra pregunta relativa al contenido de nuestro crecimiento e integra el concepto de la limitación de lo que le quitamos a la naturaleza y qué tanta importancia le damos a la renovación de los recursos. Como sabemos, el PIB no nos dice nada sobre el tema. Sin embargo, la emergencia de una mayor demanda para que se desarrollen nuevos indicadores que nos puedan ayudar a identificar los desarrollos sociales más nuevos se derivan de los requerimientos que tiene el desarrollo sustentable. Uno de estos es el imperativo natural, es decir, la reducción de las emisiones del CO2, la mejora de la calidad del agua y la preservación de la biodiversidad. Y en segundo lugar, tenemos el imperativo social. Aquí tenemos la lucha en contra de la desigualdad y esto va mucho más allá de la lucha en contra de la pobreza y la satisfacción de las necesidades básicas. Un nuevo modelo sustentable requiere de un nuevo modelo social, especialmente que se cimente en los cambios en los procesos de producción, en nuestros patrones de consumo y en nuestras conductas éticas. También tiene que ver con un gran cambio con la manera de hacer las cosas en el pasado. Estos cambios solamente podrán ser aceptados si se preparan y si se toman en cuenta todos los pasos necesarios para poder desarrollar un nuevo modelo y que éste sea bien entendido. Es obvio decir que las políticas económicas deben de ser parte de este modelo. Deben de cubrir nuevos campos en todos los sectores para dar pie a la efectividad en la industria, en la agricultura y en el comercio. El modelo de desarrollo sustentable debe de ser utilizado para redefinir el futuro de las actividades productivas y esto quiere decir que requerimos un esfuerzo tremendo en el área de la investigación y la innovación y primero que nada en el cambio de la educación y el aprendizaje vitalicio. En tercer lugar, los trabajos del futuro que se derivan de las nuevas actividades que vemos claramente serán muy distintos a aquellos trabajos que conocemos al día de hoy. Muchos de los trabajos que se practican el día de hoy desaparecerán. Este es un tema crucial y es mucho más importante en un entorno de crisis marcado por el desempleo en todos los rincones del mundo. Es crucial que nos anticipemos a los efectos de dichos cambios y debemos concentrarnos en dos áreas.
Tenemos que concentrarnos en la educación y en la educación vitalicia y en la profesionalización, es decir, la seguridad laboral y la movilidad profesional. Estas son dos oportunidades de mejorar un componente importante del bienestar, que es la vida laboral, ya que tenemos que pugnar por mejores condiciones de trabajo y trabajos mejores remunerados. Estos cambios tendrían consecuencias sociales por el cambio estructural del que derivan. Por lo tanto, este costo debe de ser compartido. Durante este periodo de cambio, los costos sociales de los nuevos objetivos definidos requieren de una inversión, y este debe de ser un esfuerzo compartido de los empleadores, de sus familias, y deben de verse reflejados en las políticas. Esto quiere decir que debemos de compartir el peso, la carga de este cambio, y se debe de distribuir equitativamente en todos los sectores de la sociedad. Esta equidad en la carga del cambio haría que la sociedad acepte esta transformación masiva de una manera mucho más positiva. Para concluir, vamos a enfrentar retos económicos, sociales y ambientales, los tres pilares conocidos del desarrollo sustentable. Y a sabiendas de que esto es lo que avisoramos en un futuro, requeriremos esfuerzos coordinados, requeriremos políticas que tendrán que ser analizadas, adaptadas cuando sea necesario y reorientadas radicalmente en algunos casos. En una sociedad democrática, los ciudadanos mismos son quienes deben decidir cuáles son aquellas políticas que deberán implementarse para llegar al desarrollo sustentable, y son ellos quienes deben de tomar las decisiones. Esto quiere decir que tenemos que abordar toda la problemática, tenemos que abordar el meollo del asunto de la democracia moderna. ¿Qué información debe de ser puesta en las manos de los usuarios para que puedan entonces jugar este papel? El acceso es importante a la información relevante, y esta información debe de compartirse. Estos son elementos esenciales para el proceso democrático. Esto es lo que hace posible señalar en dónde están las dificultades, cuáles son los objetivos, y a tomar las decisiones correctas y evaluaciones a sí mismos. La exigencia por el desarrollo sustentable requiere que se vincule estas actividades con nuestro conocimiento estadístico de estos tres componentes. Estas dos cuestiones fueron la base de un referéndum que tuvimos en Francia. En cuanto a la problemática ambiental y social, el consejo encargado de ese tema encargó esta investigación que yo encabezo. La recomendación que dio el consejo fue privilegiar un modelo tipo tablero que se base en 15 indicadores económicos, sociales y ambientales, considerando que si nosotros proveemos los medios, los ciudadanos perfectamente van a poder asimilar y entender la evolución de dichos datos, y asimismo van a poder utilizarlos para tomar las decisiones pertinentes. Esta recomendación se condicionó a tres elementos. Primero, se debe de mejorar la comprensión estadística de lo que es el componente ambiental, por supuesto, pero sobre todas las cosas se debe de entender el componente social del desarrollo sustentable, en especial su fortaleza y pertinencia como indicador. Además, la frecuencia en la que se debe actualizar. Si queremos salir de la trampa de los promedios y entender mucho mejor las desigualdades y la problemática relacionada con la calidad de vida, la importancia y la descripción del poder adquisitivo. Para llenar este espacio tenemos que identificar mecanismos para cooperar entre ciudadanos e instituciones encargadas de estadística. Finalmente, el tercer reto es el siguiente. Este modelo tipo tablero debe de ser presentado en términos muy claros para que pueda ser difundido lo más que se pueda, para que, en particular con los medios, este sea el referente, el primer referente para describir el progreso social. Estas propuestas
dieron pie a que en septiembre del 2009 el gobierno francés creara un consejo consultivo en donde se conjuntan no nada más representantes sindicales, sino tenemos la representación de empresas, gobiernos locales, ONGs y el gobierno central, y asimismo encargados de estadística e investigadores. Y por primer lugar, en Francia, los estadísticos fueron invitados no nada más a trabajar por su cuenta para sacar una lista de indicadores relevantes, sino que fueron invitados como representantes también de la sociedad civil. Esta consulta, que llegó a su culminación en la Conferencia Nacional que conjuntó a casi 400 participantes en enero del 2010, debo decirles que fue una experiencia muy ilustrativa, ya que dio la posibilidad de llegar a un equilibrio, no un equilibrio perfecto, pero sí lo vimos entre lo que son los indicadores económicos, sociales y ambientales. El desarrollo sustentable se equipara con la dimensión ambiental y a partir de este punto de vista hicimos nuestro mejor esfuerzo para que este modelo incluya aproximadamente 20 indicadores generales que reflejan la distribución del ingreso, tasa de fertilidad y la participación de la mujer en puestos gubernamentales, al igual que otros indicadores generales relacionados con el tema que nos convoca en esta conferencia. La estrategia de la Unión Europea se adoptó en Gotemburgo en junio del 2001 y se revisó en el 2006. Identificó 11 rubros, 11 factores generales que pueden leer en la diapositiva que proyecto. Aquí tenemos el incremento del PIB, emisiones de gases de efecto invernadero, proporción de energía renovable, transporte y consumo de energía, un índice especial para partos naturales, qué tanta pesca se hace más allá de los límites definidos, riesgo de pobreza después de haber hecho una transferencia social, tasa de empleo de trabajadores de edad y asistencia oficial para el desarrollo. Este fue el punto de partida. Por lo tanto, la propuesta francesa lo que hizo fue traducir estos indicadores en 9. En total tenemos 15. Tenemos estos retos. Tenemos el número 1, la producción y el consumo es sustentable. Aquí tenemos la producción de los recursos, los materiales que se consumen y asimismo el material que se consume por individuo. Este es un solo indicador. El reto número 2 es la sociedad del conocimiento. Este es un nuevo indicador donde tenemos a aquellas personas que desertan la escuela en etapas tempranas. Luego tenemos el reto de la gobernabilidad. En cuarto lugar, el cambio climático. Aquí tenemos una agregación de gases de efecto invernadero, la huella de carbono. Tenemos también en el número 5 el consumo y el transporte de energía, tenemos a la biodiversidad y los recursos naturales. Número 7, indicadores sobre la salud pública, prevención y manejo de riesgos. 8, demografía, inmigración e inclusión social. Y el reto número 9 es la ayuda oficial para el desarrollo. Sin embargo, el Comité Consultivo considera que la estrategia para el desarrollo sustentable que tenemos no cubrió lo necesario, se quedó corta para poder incluir cuáles son las áreas esenciales. Por lo tanto, logró contextualizar los indicadores. Tenemos ahora indicadores contextuales, además de los 15. Tenemos, por ejemplo, las tasas de desarrollo, de desempleo y subempleo, el PIB per cápita, la distribución del ingreso y la tasa de fertilidad. En este punto, en lo que respecta a las condiciones de trabajo y empleo, contamos con 4 indicadores específicos: el desempleo y el subempleo, deserción escolar y la tasa de ocupación de personas de edad y la proporción de personas jóvenes desempleadas y que no estudian. Para llevar las cosas más allá, el Comité Consultivo francés además ha hecho distintas solicitudes para tener indicadores de ocupación,
pero todavía no podemos contar con esos indicadores por distintos motivos. En primer lugar, para que este modelo tipo tablero quede claro y lo entienda la mayoría de la gente, debe de incluir indicadores fuertes, actualizados por lo menos una vez al año, y por lo tanto tuvimos que agrupar ciertos indicadores en una segunda categoría en donde tenemos los indicadores que tienen que ver con los indicadores para enfermedades laborales y enfermedades relacionadas al trabajo. Estos son indicadores en donde tenemos que resaltar el hecho de que nos representan un sesgo muy presente, ya que muchos accidentes en el trabajo no se registran por la presión del empleador, y a veces es muy difícil establecer el vínculo entre una enfermedad y la actividad profesional. ¿Por qué? Debido a la falta de cooperación con los empleadores. Además, muchos indicadores todavía no existen o no se actualizan regularmente como se debería. Como resultado, necesitamos indicadores de los riesgos industriales, la calidad del trabajo y la proporción de personas con discapacidad o empleadas. Y por lo tanto aquí el obstáculo principal es definir la cuestión. En cuanto al trabajo de calidad, es el obstáculo que hemos enfrentado, la definición común. Pero tenemos que ser muy optimistas y cuidadosos, porque Francia, al igual que muchos otros países, enfrenta restricciones del gasto público muy vigentes que afectan a los servicios públicos sin excepción, incluyendo aquellos que tienen que ver con el funcionamiento de los institutos de estadística. Esta reducción presupuestal y las limitaciones presupuestales harán que no se puedan iniciar nuevas investigaciones y reducirán la frecuencia de las investigaciones que ya se practican. Para los sindicatos, este es un gran error. El bienestar de las sociedades solamente puede mejorar si es que sus ciudadanos entienden a cabalidad el desarrollo sustentable y, por lo tanto, al incrementar su conocimiento y entendimiento de los indicadores, pueden vigilar la implementación de las políticas. Este es dinero invertido para el futuro y como inversión, el mismo presupuesto no debe de estar restringido. No podemos ver una política de austeridad en este rubro. Para los sindicatos, este es un tema de democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Empezamos esta sesión un poco retrasados, de tal suerte que, sacrificando un poco el receso y el café, le voy a pedir a los comentaristas, a los expositores, que tan solo comenten una de las preguntas, ya que tenemos después talleres para cada uno de estos tres temas: educación, salud y condiciones de trabajo. Así es que, Miguel Sekeli, habría que seleccionar una y Gracias. Muchas gracias por todas las preguntas. Voy a comentar una, no porque sea la mejor, sino porque fue la primera que me pasaron. Y dice que en mi exposición comentaba que la cobertura ya no es un problema, pero que, por ejemplo, en educación superior sí es uno de los retos más importantes. Y coincido con este comentario. Realmente el reto de cobertura ya no se da en la educación básica, sí se da en la educación media superior, pero si vemos todo el sistema educativo, el problema es que en América Latina lo que nos está sucediendo es que cubrimos la educación básica con tasas de alrededor de 94%. Hay solamente 2 países, Guatemala y Nicaragua, que tienen alrededor de 90%, un poco menos de cobertura. Cuando nos vamos a la secundaria, la cobertura es menor, es para el promedio de América Latina de 65%, es decir, 1 de cada 3 jóvenes ya se está quedando fuera del sistema educativo.
En educación media superior, el bachillerato, la tasa de cobertura en promedio en América Latina es de 35%, es decir, 2 de cada 3 jóvenes ya se están quedando fuera del sistema educativo. En general, en la discusión de educación, el tema central ahora ya, que había sido el tema central por muchos años, ya no es la cobertura de educación básica. Efectivamente, sí hay un reto mayúsculo en educación superior. La tasa de cobertura de educación superior es incluso menor a la de educación media superior, ahí es alrededor de 20% para la región, es decir, solamente 1 de cada 5 logra acceder a la educación superior. Pero el tema de educación superior lamentablemente no se concentra solo en la educación superior, tiene su explicación desde la cobertura en la secundaria, con estas altas tasas, reducidas tasas de cobertura de 65% y luego 35%, pero incluso cuando hablamos de estos temas de cobertura, el problema no es solamente la falta de escuelas, que eso era el gran problema, la falta de infraestructura en los 90s. Por ejemplo, en el caso de México, que es uno de los países para los que existen datos al respecto, pero existen datos similares para otros, cuando se les pregunta a los jóvenes entre 15 y 18 años los motivos de deserción de la educación media superior, generalmente lo que se espera es que el motivo sea económico. Por falta de recursos no pueden seguir en el sistema educativo. La respuesta que tenemos en México de todos los factores, el factor que mayor porcentaje de respuesta tiene, alrededor de 30%, es que los jóvenes en este nivel educativo desertan porque la escuela no les gusta o, dicen ellos, no les sirve para nada. Este dato puede tomarse de 2 maneras. Una, decir que los jóvenes del siglo XXI están mal y no saben la importancia de la educación, y sería una respuesta muy fácil, que el problema fueran los jóvenes. La otra respuesta, que es por la que yo me inclinaría, es que algo está sucediendo con el sistema educativo en América Latina que no está pudiéndose adaptar a esas necesidades o demandas de los jóvenes del siglo XXI. Y ese es un tema fundamentalmente de calidad y de pertinencia, que van estrechamente ligados. Entonces, aún en esos casos donde hay todavía un reto muy importante de cobertura, el problema no es solamente la construcción de espacios educativos, que por supuesto que lo es, sino también este problema de pertinencia y calidad. Y lo que nos reflejan este tipo de mediciones, PISA, CERCE y algunas pruebas nacionales, es precisamente que el grado de desarrollo de las competencias y habilidades que en el mundo ahora son fundamentales y hacen la diferencia, es extremadamente reducido ese desarrollo en los sistemas educativos de América Latina. Y eso a lo que lleva es a pensarnos muy seriamente el modelo tradicional, este modelo de memorización, y a preguntarnos si no requerimos esta transformación muy profunda, que empieza por un factor que es tal vez el reto más importante, y es la transformación de los maestros mismos. Uno de los problemas para lograr una reorientación tan profunda, una reforma estructural de los sistemas educativos, es que el promedio de edad de los maestros, los docentes en América Latina, es de alrededor de 48 años. Y el promedio de años en servicio de estos docentes es más o menos 26 años. Esto quiere decir que la gran mayoría de los docentes en servicio pasaron por su formación en el siglo pasado, literalmente, y lo más importante es que fue cuando el mundo era totalmente distinto. No existía, por ejemplo, la tecnología actual, no existía el internet, no existía el correo electrónico, que son 2 aspectos fundamentales para aprovechar mejor los nuevos métodos educativos en el siglo XXI. Para lograr esa transformación se requiere un cambio estructural en la formación, en las capacidades, en las herramientas mismas con que cuentan los maestros, y todo empieza desde la medición. Si estuviéramos midiendo solamente la cobertura educativa, si nos hubiéramos quedado solamente con esos indicadores, probablemente el esfuerzo estaría orientado a la construcción de escuelas, lo cual por supuesto es positivo, pero estaríamos dejando de lado un factor fundamental, que es que habiendo acceso al sistema educativo, aunque sea restringido e inequitativo, ese poco acceso no está respondiendo a las necesidades del siglo XXI. Y por eso, a pesar de que efectivamente hay un enorme tema, todavía un enorme reto de cobertura que se expresa fundamentalmente en las reducidas tasas en educación superior, hoy ya no es un tema solo de cobertura, sino fundamentalmente de calidad.
Muchas gracias. Doctora Carbar. Sí. He tenido 3 preguntas que están interconectadas. Una de ellas viene de la doctora Carmen Cervera Ceballos y su pregunta tiene que ver con establecer la evaluación del aprendizaje a lo largo de la vida como indicadores, y la otra tiene que ver sobre qué cambios culturales, qué modificaciones de la perspectiva mundial y de políticas se requieren para alcanzar un nuevo modelo social. Y la tercera tiene que ver sobre la forma en la cual la tradición, que es una pregunta hecha por la señorita Ramos Morales, sobre la tradición crítica de los sindicatos y los académicos frente a los centros de desarrollo de competitividad. Y bueno, yo les diría que para poder cambiar la perspectiva, lo que considero que hemos tratado de mejorar es la forma en la que podamos empoderar a la sociedad civil. Y en esos términos considero que aquellos que tienen el conocimiento y la capacidad social puedan compartirlo con la sociedad civil. Y el mejor lugar para hacer esto y la forma de mejorar cómo organizamos a todos los actores y los foros para todos estos actores, y que puedan haber diálogos entre los ciudadanos, los miembros del sector académico y los que toman las decisiones públicas. Y hay una tradición en Europa del Norte sobre conferencias de consensos donde los ciudadanos son escogidos al azar y son capacitados sobre un tema específico, controversial, y luego lo discuten con expertos y con científicos, y con esto surgen ciertas soluciones y propuestas. Por el otro lado, en Latinoamérica, tienen ustedes estas experiencias tan interesantes ya en Brasil, con un presupuesto participativo en Porto Alegre y otros lugares donde podemos demostrar que los ciudadanos pueden brindar decisiones de políticas públicas muy inteligentes. Por el otro lado, con lo que tiene que ver con los aprendizajes a lo largo de la vida, queremos que se convierta en un indicador clave para el futuro. Y para lograrlo tenemos que convencer a nuestras poblaciones de que la educación es el futuro y que en la transición hacia una economía que sea más sobria en cuanto a la producción de carbono y la utilización de estos, y también más incluyente socialmente, en ambas áreas tenemos que mejorar la educación a lo largo de la vida para poder mejorar la vida de todos los trabajadores y sus familias. Y es por todas estas razones que es tan relevante el organizar consultas en las cuales los ciudadanos pueden participar. No significa que tengamos que organizar grandes foros en plazas donde todo el mundo venga y habla, sino debemos ciertamente identificar un marco de referencia, identificar a quiénes son los paladines de todo esto y organizar estas reuniones. Que me hicieron favor de plantear tienen relación quizá con la última parte en relación al envejecimiento. Voy a leer una de ellas. Dice: en cierto sentido somos víctimas del progreso de la biomedicina, vivimos más que antes pero vivimos mejor. Yo creo que no somos víctimas realmente. Yo siento que la aventura humana es maravillosa, el progreso que da la investigación y el conocimiento no termina de ponernos retos enfrente. Simplemente permítanme señalar que nadie duda de las ventajas del automóvil y todo lo que ha transformado a la sociedad, pero se ha convertido en la segunda causa de muerte en jóvenes en la mayoría de los países. Eso no indica que hay que terminar o que somos víctimas del automóvil, significa que tenemos un nuevo escenario al que tenemos que dar incorporación en la sociedad y estudiar, investigar la manera de contender con este progreso. Lo mismo podemos decir del Internet. Nadie duda de sus maravillas y sin embargo representa serios problemas neurológicos potenciales en su abuso. La aviación es el mismo caso, y el envejecimiento
pues si le preguntamos a cualquier ser humano del siglo XVIII si quería vivir 70 años, pues yo creo que de 100 nos dicen que todos querían y nadie lo hacía. Bueno, ahora ya cualquiera vivimos 70, 80 años, ahora hay que ver qué hacemos con esa nueva realidad. Las circunstancias yo creo que son los nuevos desafíos que el progreso humano le va poniendo a la sociedad en conjunto y que terminan, en mi opinión, siendo fascinantes temas de modificación social. Las otras preguntas pues las contestaré por correo electrónico, si me permite. Muchas gracias, doctor Sotelo. Antes de pasar al café…